Advertencia. El siguiente programa contiene imágenes que pueden herir su sensibilidad. Recomendamos discreción. Tenemos un día en especial, el 2 de noviembre, en que celebramos la solemnidad de los fieles difuntos. Para los cristianos católicos, la muerte es solamente una transformación. La muerte no es el acabose o el finalizar definitivamente nuestra existencia humana, porque para los creyentes en Cristo Jesús, la muerte es simplemente el paso a un estado diferente, porque el alma es inmortal. Es simplemente el traspaso a un estado de vida diferente. Cuando los cadáveres fallecen por algún accidente, por un impacto rápido, se supone que la alma anda rondando el cuerpo, y entonces en ese momento es que uno puede sentir algún escalofrío, puede sentir un miedito como que alguien lo toca, pero normalmente es común donde hay cadáveres. La muerte es parte de la vida. No existe un ser vivo si no va a tener su final, que va a ser su muerte. La muerte, todos vamos a pasar a llegar a eso, es parte de nuestro destino. La muerte corporal siempre ha sido para todas las culturas y para todas las sociedades siempre como una enigma, como una incógnita. Vemos desde en las culturas antiguas, tanto las culturas grandiosas como en Egipto, como en Mesopotamia, o como en nuestras culturas prehispánicas originarias, cómo el hombre se resiste a morir y cómo ha querido dejar plasmada su huella después de la muerte temporal, construyendo grandes edificios como las pirámides en Egipto, o como distintos monumentos grandiosos, porque el hombre por naturaleza se resiste a desaparecer y quisiera perpetuarse de una manera indefinida. La muerte es el cese de todas las funciones vitales. Cuando ya son irreversibles, se declara a la persona que ha fallecido, es decir, que ha dejado de estar viva, y pasa a un estatus diferente, que ya se transforma, en vez de ser un ser humano, un individuo, pasa a ser un cadáver, y legalmente pasa a ser una cosa. Las funciones vitales están regidas por el sistema nervioso central. Por el cerebro controla la respiración, la frecuencia cardíaca. Entonces, para establecer la muerte tenemos que tener elementos científicos que comprueben de que el cerebro ha dejado de funcionar y que ese estado de no funcionamiento cerebral va a ser permanente.
Mi trabajo en sí es preparar cadáveres y hacer disecciones para los estudiantes de medicina. La necesidad de colaborar con la universidad en la cual yo estaba trabajando, había que preparar a alguien y ese alguien me tocó a mí. Entonces me mandaron al MINSA. En ese entonces estaba empezando el Instituto de Medicina Legal, también fui a pasar pruebas a Medicina Legal y fue así como me fui profundizando, digamos, en las preparaciones. Claro, los primeros días da su miedito, da su temor a los cadáveres, pero de manera que se va uno familiarizando con el trabajo, se le va quitando. Tal vez los primeros 3 meses sentí algo de miedito, así como temor a acercarme a un cadáver, pero debido a que tenía que hacerlo, empecé a hacerlo. Y se me fue quitando el miedo de tal manera que ahora no siento nada por tocar un cadáver, componerlo y esas cosas. Esto requiere tiempo. Si usted va a preparar un cadáver, tiene que quedarse hasta altas horas de la noche y en un lugar solo. Y no podemos decir de que por miedo lo voy a dejar y dejarlo mal preparado porque sentí que me tocó, sentí que pasó algo detrás de mí, alguna sombra. Lo primero que tiene que tener una persona es querer aprender y no tener miedo. Es bueno para la ciencia de la medicina, es bueno para la enseñanza de los estudiantes que van, queriendo estudiar medicina. Es importante porque con mi trabajo le ayudo a los estudiantes. Si no hay cadáveres, no puede haber una práctica, del profesor con el estudiante. Solamente serían clases teóricas. Hay que valorar también de que uno está solo con el cadáver, no debe de abusar a la hora de abrirlo para buscar la vena. A la hora de meterle el algodón en la nariz tiene que hacerlo con respeto, con cariño, porque es un ser que tuvo vida y que tiene familiares, y que los familiares también sienten el dolor de la muerte y están allí cerca, quizás están viendo por algún lugar donde uno está preparándolo, entonces uno tiene que hacerlo con cuidado y ser respetuoso, es lo más importante. Advertencia. El siguiente programa contiene imágenes que pueden herir su sensibilidad. Recomendamos discreción. Se pueden mencionar que hay diferentes etapas. Cuando una vez que ha cesado los signos vitales de vida, dependiendo de lo que la haya causado, puede estar en un momento de que puede haber reversibilidad de la muerte, es decir, que bajo ciertos estímulos y ciertas influencias que vuelvan a funcionar el cerebro, el corazón y la persona continúa viva. Una vez que esto ya es irreversible, pues ya se instaura la muerte. Cuando una persona se ha sometido a un extremo frío o ha sufrido una electrocución, puede haber un cese temporal de alguna de las funciones vitales y corrigiendo esto puede, a través de un RCP correcto o un estímulo que se requiere, pueden volver a funcionar. Si el corazón se ha parado, se puede electroestimular nuevamente y el corazón puede volver a funcionar. Siempre me hago una pregunta, ¿le tengo miedo o no? Y pienso que no le tengo miedo a la muerte.
todo caso creo que estoy prestado en la tierra, en este país, y entonces pienso de que algún día me va a llegar, la edad no sé. Pero sí he aprendido a ser más precavido, a tener prevención, porque casualmente he visto este tipo de accidentes. Y accidentes desde una motocicleta y una posible fractura hasta miembros cercenados. Haber estado en el control de un enjambre de abejas que estaba en una organización diplomática acá en Managua, y recuerdo que llegamos y la situación pues era controlable, era normal a simple vista. La situación sí se hizo compleja cuando ya estábamos haciendo el procedimiento, el control de las abejas, y se nos viene por el cielo orgazo, y por otro extremo, el cielo orgazo, se nos vienen un sinnúmero de abejas y nos empiezan a agredir. Nos empiezan esa sustancia, recuerdo, que exhale pues, de la abeja, que le llamamos comúnmente africanizada, ¿no? Andábamos equipados, pero no totalmente. Entonces yo tenía, recuerdo, la línea de agua, había combinación con ACE, y recuerdo que solo lograba ponérsela a mi amigo, que era el que estaba más afectado, pero también me empiezan a afectar a mí en ese momento. Llegó un momento donde como que se me baja la presión, como que quedo inconsciente, y luego recuerdo que ya estaba en el Lenín Fonseca. En lo personal, yo estudié primero medicina, entonces uno se hace primero médico. Entonces después que estudié medicina, en un momento X de mi vida decidí estudiar la especialidad de patología, que ve cadáveres y también ve personas vivas, tumores, cánceres, leucemia. Es el médico que hace los diagnósticos de toda esta serie de enfermedades. Es decir, el patólogo trabaja junto con las demás especialidades, con el internista, con el cirujano, con el ginecólogo. Y una vez que se abrió medicina legal, pues tuve la oportunidad de venir a trabajar aquí y desempeñarme como médico patólogo y médico forense, y estar asignado por mi especialidad al área de tanatología, es decir, donde vienen las personas fallecidas para determinar las causas de la muerte y dar una opinión médica sobre la manera de la muerte. Eso significa establecer si la persona murió, si la muerte es violenta, y si se debió a un homicidio, a un suicidio, o si su muerte es accidental. Es importante la autopsia porque es el único método científicamente donde se puede establecer la causa de la muerte y la manera de la muerte. Una persona fallece, puede ser que sea por una causa natural, y no podemos discernir 100% si esa persona hubo una mano criminal hasta que se hace toda la investigación, y parte de esa investigación es la autopsia. Entonces la autopsia es necesaria para poder determinar si la causa de la muerte es violenta o no es violenta. Comprendemos a todas las personas que no queremos que nuestros familiares, nuestros seres queridos, sean abiertos, que se les hagan incisiones después de la muerte, porque le tenemos un cariño y amor a aquella persona y creemos tal vez que esa persona va a sufrir. Pero una vez que está instaurada la muerte, pues los sentimientos están abolidos, la persona no siente. Al determinar las causas de la muerte, podemos encontrar una enfermedad nueva, una enfermedad contagiosa, y así tomar las medidas necesarias para que las otras personas no se contaminen y no vayan a morir por esta causa de la muerte. O si se determinan alteraciones genéticas, para que se hagan los estudios de los padres necesarios para poder establecer si tienen alguna enfermedad genética y se las van a transmitir a sus nuevos hijos. Fui escogido para poder asistir en el 2004 a asistir en Sri Lanka, porque recordemos que fueron varios países los afectados, entre uno de ellos fue Indonesia, habían varios, y uno de ellos Sri Lanka. Entonces, Sri Lanka, pues nos desplazamos desde Managua, un bombero, recuerdo, de Chinandega y mi persona. Íbamos dos en representación de Nicaragua, 32 horas de viaje, era algo agotador. Bueno, iba muy emocionado, sí, desde el aspecto que
que iba a brindar yo mi ayuda, iba a brindar yo la cooperación a las personas necesitadas en ese país. Pero a la misma vez, pues sabía que la cosa era seria. Yo había visto imágenes de la magnitud de ese desastre. Y nunca pensé encontrar así allá un lugar devastado completamente, familias que habían perdido quizás a toda la familia y solo había quedado un sobreviviente. Recuerdo que estábamos cooperando en el puesto médico de avanzada y hacíamos curaciones post-trauma, post-evento, y recuerdo que habían réplicas constantes a cualquier momento y se nos venía la imagen de que podía a continuación venir otro desplazamiento de agua, y esto significaba pues que yo ya iba a ser parte de un desastre más, pues. Entonces eso a mí me toca y me hace recapacitar y decir de que en cualquier momento podemos estar en esa situación y podemos fallecer. Sí siento que es doloroso para las personas que pueden quedar acá y que nos quieren y que nos estiman y que hemos convivido con ellos, como la familia, como nuestros mejores amigos, nuestros conocidos. Toca duro. Advertencia. El siguiente programa contiene imágenes que pueden herir su sensibilidad. Recomendamos discreción. Nosotros los cristianos y católicos celebramos el Día de los Fieles Difuntos. El 1 de noviembre celebramos la fiesta de Todos los Santos, que en algunas religiones europeas o en algunos cultos europeos, muchos años antes o siglos antes del nacimiento de Cristo, celebraban también el culto a la muerte de una manera diferente, con sus dioses, con sus costumbres, con sus creencias, como también la celebraban nuestros pueblos originarios, y la religión católica hizo que todas esas tradiciones, esas costumbres, ese religar, esa religión que significa una conexión con lo trascendente, las volvieran eminentemente cristianas, utilizando los elementos que ya existían en su gran mayoría paganos, que pudiésemos llamar, pero que en su momento son elementos bien importantes que se vivieron en las culturas y en las tradiciones que estaban desde mucho antes del cristianismo y posterior al cristianismo también, donde fueron evangelizando y llevando la nueva noticia del evangelio ya los misioneros cristianos y específicamente los misioneros católicos. Una sola muerte e inmediatamente existe la resurrección. Y tenemos esos pasajes hermosos, por ejemplo, en la parábola cuando Jesucristo habla de un hombre rico que muere y que también muere en ese mismo instante un hombre pobre que vivía sentado a su mesa, a la cual la Escritura llama Lázaro. Y el hombre rico que no se condena por ser rico, porque Dios no condena que la persona posea bienes materiales cuando esos bienes materiales los utiliza, sus talentos, para compartirlos con los demás, sino que condena que los bienes materiales posean al hombre. Aquel hombre rico, nos dice la Sagrada Escritura, muere y se condena, mientras que el hombre pobre llamado Lázaro confió en Dios durante toda su vida y fue llevado al paraíso. Cuando uno cree en Dios y uno lleva, digamos, su vida espiritual de una forma ordenada, no debe de temerle a la muerte, porque si uno está preparado para la muerte, si uno sabe que somos de la muerte y que vamos a morir, no debemos de tenerle miedo a la muerte. La muerte se le llega a todo el mundo, debemos estar preparados para la muerte y recibirla como venga.
Siento que es un plan de Dios. Lo manejo, lo siento, me lo han enseñado y lo vivo así. Es un plan de Dios. Hoy estamos aquí bajo ese plan. Estamos trabajando con las enseñanzas del hogar, las enseñanzas de las amistades, de nuestros maestros. Pero es un plan de Dios y luego, después de la vida terrenal, yo pienso que sí tenemos un plan divino, un plan celestial y lo pienso así. La misericordia hecha acción en obras concretas para nuestro hermano significa la salvación para todos nosotros, porque desde ya vamos construyendo nuestro cielo.